Muchas gracias, pastor. Realmente, hermanos y hermanas en Cristo, quiero empezar diciendo lo siguiente. Doy gracias a Dios. Profundamente estoy agradecido a Dios por esta oportunidad de abrir la palabra de Dios y hablar de este tema tan importante. Y gracias a usted, pastor, y RRI, todo el equipo y el ministerio de RRI. Gracias por esta oportunidad. Estamos hablando de perdonar y queriendo aprender a perdonar como Dios perdona. Les comparto una ilustración. Un día el predicador Juan Wesley, predicador de los años atrás, muy conocido, estaba escuchando a un oficial de guerra recriminando severamente a uno de sus soldados que había fallado. El soldado rogaba que le perdonara de su falta, pero el oficial le reprendió y dijo, yo nunca perdono. Cuando el soldado ya se había retirado, Juan Wesley se acercó y suavemente dijo al oficial, entonces, Señor, espero que usted nunca falle. El que no perdona no se acuerda que también ha fallado y que ha sido perdonado. Y tampoco se acuerda de cuánto ha sido perdonado. Es necesario aprender a perdonar, pero aprender a perdonar como Dios perdona. Y les hago recordar del libro que tenemos para ofrecerles los que están, toda esta información que le compartimos, que está en el libro Perdonando como Dios perdona. Entonces pueden obtener el libro comunicándose con nosotros en RRI. Muy bien, perdonando como Dios perdona, y hemos visto que no es perdonar. Hemos visto qué es y no lo repasamos, pero ahora el nuevo tema que estamos entrando es que no es perdonar, y hemos visto el primer punto. Perdonar no es olvidar. Dios no le pide a usted olvidar de la ofensa que le ha ocurrido en el pasado, sea ayer o hace 20 años. No requiere, no manda Dios que usted olvide. Olvidar es el resultado de no recordar. Perdonar es una decisión. No recordar es la práctica y olvidar es la cosecha, la consecuencia. Entonces, primero es, tomo la decisión. Declaro a mi ofensor, te exonero de tu culpa. Y luego practico lo que declaro. Practico que ya no tiene esa culpa y no estoy meditando en esa culpa y no estoy pensando en eso. Y olvidar es el resultado. Esa es la consecuencia, lo que cosecho por tomar buena decisión y poner en práctica el no meditar y recordarlo. Muy bien, perdonar no es un acto sentimental. En eso quedamos, ahora estudiamos esto. No es en base de sentimientos. A veces la persona dice, pero no siento en mi corazón el perdón. La verdad es que no lo siento. No debo decir algo que no siento. Debo esperar hasta que lo sienta. ¿No es cierto? Porque si digo, yo te perdono y no lo siento, ¿no seré yo un hipócrita? Bueno, creo que con el dolor que experimentamos, y a veces confundimos las emociones por las decisiones. Recuerden, perdonar es tomar una decisión. Y las emociones siguen las decisiones. Las decisiones no siguen las emociones. Tomamos la decisión en base de la palabra de Dios. Si cometemos el error de pensar que no podemos perdonar sin primero tener sentimientos positivos y agradables hacia el ofensor, entonces la palabra clave es sin primero tener sentimientos positivos,
nunca vamos a perdonar. Y aún peor todavía, vamos a convencernos que no podemos perdonar. No puedo perdonar porque no me viene el sentimiento. Cuando perdonar no tiene nada que ver con sentimientos. Tenemos sentimientos, sí, eso no negamos. Pero tomo la decisión en medio de la frustración y el golpe y el dolor de él o ella que me ha herido, me ha humillado, me ha hecho mucho daño. Tomo la decisión de perdonar, exonerarle de su culpa. Ahora, si decido o digo no puedo perdonar si no tengo el sentimiento, el error es doble. Primero, estamos confundidos acerca de lo que es perdonar, creyendo que es olvidar y sentirnos bien. Y no es olvidar, no es sentirnos bien y luego ya perdonamos. Mala doctrina, es decir, creer que primero tengo que sentirme bien y sentir el perdón y luego perdonar. Mala doctrina, creer mal, produce mala práctica. Ahora, tal vez la persona piensa, pero no lo puedo decir a él o a ella, yo te perdono porque no lo siento y realmente no lo creo. Eso es diferente. Si yo digo a una persona, te perdono, pero no quiero perdonar y no creo perdonar, eso es de la boca para afuera. Eso sí está mal, porque no hay decisión. Pero si estoy esperando hasta que los sentimientos me lleguen para poder declarar a la persona libre de su culpa, y estoy esperando eso para tomar la decisión, nunca voy a tomar esa decisión. Entonces, perdonar es una decisión, no una emoción. Cuando decidimos perdonar, tenemos emociones. Sin embargo, las emociones no dictan las decisiones que tomamos. La decisión tomada debe ser sincera, eso sí. No debemos decir algo que no creemos y no queremos. Eso sí es hipocresía. La decisión es tomada en base de lo que Dios dice y manda. Aunque mis emociones estén turbadas, tomo la decisión. Y luego se alinean a lo largo, con tiempo, por la gracia de Dios, practicando el perdón, mis emociones se alinean con mis decisiones. Tomando decisiones, tenemos muchas, el rango es alto, es amplio, el rango de emociones que uno puede tener y podemos tener sentidos contrarios en el mismo momento. Pero las decisiones que tomamos las decisiones con la voluntad en el corazón, ejecutado en la mente. Pensamientos vienen del corazón. Y decido, pero no decido en base de las emociones. ¿En qué decido? La palabra de Dios. Mi decisión está basada en la palabra de Dios. Las decisiones deben estar tomadas en base de ella, lo que Dios dice y no lo que yo siento. Porque si me guío por mis sentimientos, voy a estar bien voluble. Entonces, es la Biblia mi anclaje en la vida que me ayuda en quedarme firme en lo que pienso, decido y ejecuto y sigo practicando. La palabra de Dios es lo que me guía y debo seguir a ella y solo a ella, no mis emociones, las cuales tenemos. ¿Puede una persona estar muy afligida y muy triste y tomar la decisión de perdonar, declarar libre de culpa? Sí,
y debe hacerlo si la otra persona se arrepiente y pide perdón. Entonces, si seguimos las emociones, estamos invirtiendo el orden, poniendo el requisito como el resultado, el fruto, y el resultado como el requisito, alterando, invirtiendo el orden. El orden es decisión, luego emoción. La emoción sigue la decisión sigue la Biblia. Y la emoción de gozo, paz, amor, sigue la decisión de amor y perdonar. Ojo, no he dicho que el amor sigue la decisión, sino la emoción del amor, la emoción de gozo, la emoción de paz sigue la decisión de amar y declarar libre de su culpa, perdonar. Entonces, las emociones siguen las decisiones y las decisiones deben seguir lo que Dios nos manda en la Biblia. Si tenemos eso en claro, eso nos va a ayudar mucho. Y a su tiempo, ¿ya? Olvidamos o nos sentimos mejor, pero recuerden que también hemos dicho que hay recuerdos que nos marcan bien y tal vez nunca por este lado de la eternidad lo olvidamos, pero un día el Señor borrará de nuestra memoria todo recuerdo, toda escena, toda experiencia, las heridas, las humillaciones, los abusos. Él se encarga de borrarlo de nuestra memoria. Y qué gran día será ese día. Pero ahora ponemos en práctica lo que la Biblia dice. Bien, en primer lugar, el error primero es el entendimiento de la definición de perdonar. Eso está mal. La definición no es de perdonar, no es sentirme bien, es decidir. Segundo lugar, la prioridad está mal. Estoy invirtiendo el asunto. Estoy poniendo emociones antes de obedecer la palabra de Dios. Y no debe ser así. Perdonar no es absolver al ofensor de las consecuencias de su pecado o de los pasos de restauración. Hay pecados que, todo pecado, no hay algunos sí, algunos no. Todo pecado tiene consecuencias. Cuando yo declaro a una persona libre de su culpa, su culpa, su pecado, su ofensa tiene consecuencias, especialmente si es delito, es crimen. Entonces, no, el declararle libre de su culpa es al nivel de nosotros, pero si ha cometido delito, entonces eso es entre él y el Estado, y debo dar testimonio del delito que se ha cometido. Sea un abuso sexual, sea un homicidio, sea un asalto, un robo, lo que sea, pero también yo le puedo perdonar a una persona que ha robado y le digo, yo te perdono. Hago un ejemplo. Supongamos que presto dinero a un hermano. Vamos a decir, ¿qué pongo? Le pongo $200 o 200 soles o la moneda que usted usa si está escuchando esto en otro país. Pero usaremos el ejemplo de $200. Y yo le presto $200. Y fin de este mes, él me paga ese dinero. Llega el fin de mes, no me paga, no me busca, no me llama, no me explica, me evade. Después de 3 meses ya le veo y le hablo. Y él me dice, sí, te he fallado. Yo te debí esos $200 y no te pagué a tiempo como yo prometí.
y también te he evitado, te he evadido. Pero no, ya no lo voy a hacer. Perdóname por 1, evadir, 2, no cumplir mi promesa. ¿Me perdonas? ¿Debo perdonarle? Sí, sí debo perdonarle. Ahora, luego, él podría decir, ya me has perdonado, ya no debo el dinero. No debe el dinero. Pero tengo que aclarar, debe estar aclarado de que estoy perdonando. Estoy perdonando el evadirme. Estoy perdonando también que no cumplió su promesa. Pero no estoy perdonándole de la deuda que me debe. Todavía me debe $200. Y cuando me paga, entonces le agradezco. Y luego en el siguiente mes me pide otro préstamo. No le voy a estar animado a prestar más dinero. ¿Por qué? Tiene consecuencias. Ya no le confío como le confié. Y hay muchas diferentes consecuencias en la vida según la ofensa que uno comete. Pero lo que quiero explicar es esto. Perdonar no es absolver al ofensor de sus consecuencias, de los hechos que ha cometido o ha hecho. Tiene consecuencias y diferentes consecuencias hay. Bueno, hay otro, que perdonar no es olvidar, no es sentimental, no es borrar o quitar las consecuencias, y perdonar no es hacer una promesa de nunca mencionar otra vez la ofensa. ¿Qué me puede decir usted? Yo escuché que debíamos hacer 3 promesas cuando perdonamos, que no lo vamos a mencionar a otros, no lo vamos a sacar en cara a la persona y mencionarlo a él o a ella, y tampoco lo vamos a mencionar a nosotros. Y ahora me dice, perdonar no es hacer la promesa de nunca mencionar otra vez la ofensa en contra de la persona. Eso es lo que dijimos. Ahora, a veces la persona comete una falta, una ofensa, y lo repite. Y cada vez que él se arrepiente, le perdonamos, pero ya hay un problema con el arrepentimiento porque sigue cometiendo el mismo pecado. Por lo tanto, es a veces necesario y sabio decir el pecado que sigue cometiendo a otro para que se una con nosotros a ayudarle. Les doy un caso. Ese es un caso real, no con su servidor y no en la iglesia que tuve, sino de otro pastor en otra iglesia. Y la iglesia era grande, y en la iglesia había una pareja y una hermana muy entregada al Señor, y el Señor también profesaba fe en el Señor Jesucristo. Pero sucedió que él abusaba a su esposa. Cuando digo abusar, ¿a qué me refiero? Porque hay diferentes tipos de abuso. Hay abuso sexual, hay abuso emocional, hay abuso físico y psicológico, etc. Entonces, abuso espiritual. Pero me refiero a abuso físico y emocional. Y también mental o psicológico. Pero le golpeaba, le agredía con la mano o objetos, haciendo cierto daño al cuerpo de su propia esposa. Le confrontó ella, pidió perdón, y luego ya seguía haciéndolo, cada vez pidió perdón. Y luego ella llevó el asunto a sus pastores, le hablaron. Y él se humilló, se avergonzó y pidió perdón y dijo que no lo iba a hacer. Pero volviendo a la casa, pasando unos días, lo repetía. Entonces los pastores con la esposa le hablaron de nuevo que eso tiene que parar, no puede seguir. Pidió perdón y luego lo repetía. ¿Cuál es el problema? No hay un arrepentimiento genuino. Entonces, le hablaron de ese asunto y le dijeron,
no puede persistir en esto, o se va a llevar el asunto a la congregación le va a hablar y se va a dimitirle o se va a excomulgarle de la iglesia conforme a Mateo 18. Pero la esposa que él cometió la falta, le abusó físicamente. Le perdonó y seguía varias veces y luego contó a sus pastores para que le ayudaran. No cometió una falta ella. No la persona podría decir, no sería correcto, pero podría decir, pero tú me has perdonado, ¿por qué estás diciendo esto a otros? Me has perdonado. Pero repetía. Y necesitaba ayuda para vencer su hábito dominante. Entonces, la promesa que hacemos de no mencionarla a otro o a otros, no es, la idea es para no sacar en cara en contra de la persona. Lo podemos decir a otros si es para su bien. A veces es líderes en la iglesia que necesitan saber. A veces es las autoridades civiles que necesitan saber. A veces es el padre que necesita saber o la esposa que necesita saber. Pero eso aclaramos. No es hacer la promesa nunca a nadie bajo ninguna condición. No lo mencionamos para sacar en cara, pero si es necesario para ayudar y edificar, eso sí. Muy bien, ¿quiénes pueden perdonar? Tenemos que avanzar porque, hermanos, hermanas, hay mucho más que necesitamos compartir con ustedes. Mucho más en cuanto a perdonar. Entonces, van a tener muchas preguntas en camino. Y quede conmigo porque muchas cosas que les pueden ayudar, que vienen directamente de la palabra de Dios, que va a ir contestando sus preguntas. ¿Okay? ¿Quiénes pueden perdonar? Las personas que no tienen vida eterna, la salvación en Cristo, no pueden perdonar como Dios quiere hasta que sean perdonados por Dios. ¿Sí? Okay. Noten que no pueden perdonar como Dios quiere. ¿Okay? Esa es clave. Ahora volvemos, quitamos lo subrayado. ¿Cuántos de ustedes conocen a una pareja, o tal vez simplemente una persona, y no es creyente, no profesa fe en el Señor Jesucristo, no es salva, no tiene la vida eterna, no tiene la salvación, pero aparentemente perdona muy fácilmente. No guarda resentimiento en su corazón contra el otro. No se pone amargo, no se enoja, absorbe ofensas, abusos contra él o contra ella. Aparentemente muy bien y perdona. Y alguien que le dice, perdóname, y le perdona. O no le dice, perdóname, no se arrepiente, no le dice nada, pero no está fastidiada la persona y no se enoja, no se molesta y, como dije, absorbe. ¿Ya? No perdonan. Que noten, eso es lo que quiero que noten. Cómo Dios quiere. Persona que no es creyente en Cristo, no tiene Cristo en su corazón y la vida eterna, nunca ha sido perdonada por Dios de su culpa, no puede perdonar a otro como Dios quiere. El énfasis es en cómo Dios quiere. Pueden a su manera, pero no a la manera que Dios nos ha perdonado por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Okay? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Recuerdan Efesios 4:32?
Ya que el perdonar es una acción espiritual efectuada en el corazón, el incrédulo no puede hacerlo porque no tiene corazón regenerado. Los incrédulos no perdonan usando el modo correcto. ¿Y qué es el modo correcto? La gracia de Dios. No usa, para perdonar a alguien, necesitamos la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia de Dios, ¿cómo vamos a perdonar bien a otro? Requiere la gracia de Dios. Persona que no tiene la salvación, no ha sido perdonada por la gracia de Dios y por fe en su Hijo, quien murió por nosotros, no tiene la vida eterna, no puede usar la gracia de Dios para perdonar a otro porque no ha cogido de la gracia de Dios para ser perdonado de su propia culpa. La fuerza para perdonar viene de ser perdonado. Y si no tengo eso, es la gracia de Dios que nos ayuda para manejar fuertes ofensas. Si no, vamos a acudir a otras cosas. Y vamos a responder o reaccionar mal. La gracia de Dios es lo que nos ayuda para glorificar a Dios. ¿Okay? No puedes dar lo que no tienes y no puedes mostrar lo que no conoces. Por eso, inconversos no pueden perdonar como Dios quiere, por el modo, no tienen la gracia de Dios. Y los inconversos no perdonan con el entendimiento correcto, porque no ven la ofensa como es. ¿Y cómo es la ofensa? ¿Contra quién es primeramente? Es un pecado contra Dios. Pero el inconverso siempre piensa al nivel humano nomás. Lo ven solo lo horizontal. Me ha pecado, me ha ofendido, me ha hecho daño, o yo le he hecho daño y yo le he hecho algo contra él o ella, pero nunca consideran, o rara vez, debo decir, porque tal vez algunos por ahí piensan, pero no comprenden en su plenitud, en su totalidad, la seriedad de la ofensa primeramente, el pecado es primeramente contra Dios. No contra mí o contra la otra persona contra quien pequé, es primeramente contra Dios. Bien, los inconversos no perdonan con el motivo correcto. ¿Y cuál es el motivo? Para la gloria de Dios. Debemos perdonar primeramente, principalmente, para glorificar a Dios. Esa es clave. Y no lo hago para sentirme mejor, para salir del pleito y del gran conflicto. Ya, no importa, ya no me debes $200. Ya, olvídate, ya, ¿para qué voy a estar ahí matando mi hígado cada vez que te veo? No, eso no glorifica a Dios. Ese es entre comillas, un perdón, pero no es el tipo de perdón que Dios quiere. No es como Dios nos perdona. Dios no nos dice, bueno, ya me has pecado contra mí tantas veces, ya no importa, ya pues, ¿qué voy a hacer? Tú te portas mal siempre, ya lo paso por alto. No, Él quiere declarar a nosotros libres de nuestra culpa por lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos arrepentimos de nuestro pecado, ponemos fe en su Hijo, quien murió en nuestro lugar, y Él borra la culpa y nos declara perdonados. Siguiente, tenemos que avanzar. Reacciones, lo ilustramos así, un perdón inadecuado. ¿Ya? Y no conforme a como Dios perdona. No a Colosenses dice a la manera que Dios os ha perdonado.
reacciones pecaminosas ante las ofensas. Uno es resentimiento. Resentimiento es guardar la ofensa. Y también es tratar la ofensa sin querer el perdón del ofensor. ¿Okay? Dos reacciones que no son buenas. Uno es resentimiento. Guardo la ofensa y trato a la ofensa, el pecado, pero realmente en el fondo yo no quiero el perdón del ofensor. Lo que quiero es su castigo. Quiero la venganza o su castigo, que pague por el daño que ha hecho. ¿Ya? Eso es resentimiento. El otro es consentimiento. ¿Okay? Consentimiento es ignorar la ofensa. Es como hacer la vista gorda, como si no hubiera pasado. ¿Okay? No trata la ofensa por no querer el perdón del ofensor. Entonces, uno no trata la ofensa, el otro no trata la ofensa, pero ambos no quieren el perdón del ofensor. Ninguno es correcto. Dios no aprueba eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, eso es lo que Dios quiere. Lo explico aquí. Pero no ir de consentimiento a resentimiento. No es. ¿Saben qué? Lo que inconversos hacen es consentimiento. Muchas veces su perdón no es un perdón de la culpa, es un consentimiento. Consienten de lo que la persona hace. Y eso no agrada a Dios. Perdón bíblico es hablar con la persona amorosamente y con lo que llamamos, suena para muchos porque no entienden exactamente lo que la Biblia está explicando, confrontar. Confrontar muchas veces es como sacar las garras y venir encima de la persona y atacarla y sacarla en cara. No, eso no es lo que la Biblia enseña acerca de confrontar. Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, háblale a solas, en privado, no delante de otros, con el fin de ganarle. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Con el fin de restaurarle. Busca y perdona luego del arrepentimiento y la confesión del ofensor. Y mientras no llegamos al arrepentimiento y el perdón, lucho para su perdón. Lucho para su arrepentimiento. Anhelo ver ese día en mi corazón. Entonces, eso es lo que muchos quieren, aún creyentes que no están entendiendo exactamente de qué se trata el perdón. Quieren, ya le perdoné, ya lo olvido, ya, ¿para qué seguir tratando ese tema? No va a ayudar, va a traer mayores problemas. Y como se lavan las manos, eso es lo fácil. Y no es lo que Dios quiere. Quiere que oremos y busquemos al ofensor. Ahora, hay ofensas que son serias y tenemos que ser sabios. Abuso sexual, violación. Entonces, tenemos que ser prudentes y sabios. Y no es prudente, no es sabio que una dama que ha sido violada se acerque a su violador y procurar su arrepentimiento. Eso es poner su vida en peligro. O uno que intentó quitar la vida de una persona que es muy avesada, peligrosa. Tenemos que ser sabios en cómo aplicamos la palabra de Dios en los diferentes contextos. Pero enseño por el momento y más adelante hacemos las aplicaciones de los diferentes contextos que tenemos. Pero aún con una persona muy, muy peligrosa, que no puedo acercarme ni para hablar y amorosamente confrontar, entonces puedo orar, puedo desear en mi corazón
su arrepentimiento y su perdón. Quizá no sé dónde está, se fugó, pero en mi corazón puedo desear su perdón y puedo orar por su perdón y debo hacerlo. Y entonces es en medio, perdón bíblico, no resentimiento, no consentimiento. Vamos a hablar más de eso más adelante. Pero el amor sin la verdad es debilidad. Ese es consentimiento. Y la verdad sin amor es crueldad. Esa es venganza. O lo ponemos, lo expresamos de otra manera. El amor sin la verdad es impotente. Y la verdad sin amor es insoportable. No se puede soportar porque es duro con sus palabras. Su lengua es un gilet que corta. Como Proverbios dice, sus palabras son como golpes de espada. Pero es la verdad, pero no ayuda. Y el otro es, ya, todo está bien, y todo es amor, entre comillas, pero no hay nada de verdad. Es impotente, inútil. Impotente, insoportable. Lo que queremos es amor y la verdad. Eso me hace recordar, aquí creo que es Proverbios, me permite un momento, voy a buscar en mi Biblia el versículo. Proverbios 16, el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí está, amor y verdad. Proverbios 16, 6. Anótelo, márquelo en su Biblia. Muy bien. Todos los creyentes pueden y deben perdonar. Creyentes no pueden como Dios quiere. Y los creyentes sí pueden y deben hacerlo. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya debemos hacerlo como Dios lo ha hecho con nosotros. Con los mandatos de Dios, nota, viene el poder de Dios por medio del Espíritu de Dios para el Hijo de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos da un mandato, nos da el poder de poder cumplir. Y no podemos ignorar lo que la palabra de Dios dice. O mejor, creo que debo decir, no debemos ignorar. Podemos ignorarlo, podemos desobedecerlo, pero no debemos. No hay opción. Entonces, creyentes pueden y deben. Y los que lo hacen, y los creyentes que practican la palabra de Dios pueden perdonar y lo hacen. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces, creyentes no pueden, incrédulos, no convertidos, no pueden a la manera que Dios quiere. Pero creyentes sí pueden y deben. ¿Y quiénes lo hacen? Son los que ponen en práctica la palabra de Dios y lo hacen. Ahora tenemos por qué debemos perdonar. Hay muchas razones en cuanto a eso. Entonces, en esta primera sesión acá que tenemos en este momento, en esta sesión, les comparto una. Una es porque Dios lo manda. Él manda que nosotros perdonemos. No tenemos opción. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, notan, hacedlo. Sería bueno, por favor, si pudieran, podrían. No, hacedlo. Es mandato. Y es mandato a usted. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Dios manda.
No tenemos opción. Es obedecer o desobedecer. Es decir, si vamos a hacer lo que Dios quiere, entonces una sola opción. Y eso es perdonar cuando la persona se arrepiente. Si no se arrepiente, luchamos para su arrepentimiento. Seguiremos estudiando más por qué debemos perdonar.